La inhibición de la actividad enzimática es un proceso que tiene una enorme importancia biológica, ya sea para entender la regulación metabólica, la forma en que se regulan las vías metabólicas en el organismo, como también desde el punto de vista de la farmacología, puesto que muchos agentes terapéuticos son inhibidores de la actividad enzimática y además tiene mucha importancia para estudios básicos de enzimología. La inhibición se evidencia como una disminución de la actividad enzimática. Y ya con esta definición podemos pensar que hay dos tipos de inhibidores. Los inhibidores reversibles son aquellas sustancias que no se unen de manera covalente a la enzima, y cuando son retirados, por ejemplo, por un proceso de diálisis, se puede recobrar completamente la actividad de la enzima. Los inhibidores irreversibles, que por lo general no son naturales, pero hay muchos fármacos que sí lo son, en cambio, tienen una acción de la cual no se puede volver, porque se unen de tal manera que ya no se puede despegar a la enzima y esta pierde totalmente la actividad enzimática. Es decir, que si hay suficiente cantidad de un inhibidor irreversible, la actividad va a volverse cero. No hay que confundir la inhibición irreversible, que es un proceso por una sustancia pequeña que afecta a la enzima puntualmente, con eventos de mayor magnitud que alteran toda la estructura de la enzima, como sería la desnaturalización por un ácido. En esta clase vamos a desarrollar preferentemente todo lo referido a inhibidores reversibles por su importancia biológica, puesto que hay muchos procesos biológicos que son afectados por este tipo de inhibidores. En primer lugar, vamos a examinar la inhibición competitiva. Allí tenemos una reacción que ya hemos visto de la reacción enzimática propiamente, en la que la enzima une a su sustrato, se forma un complejo enzima-sustrato y este se descompone para dar enzimas más productos. Pero la enzima además puede unir en forma reversible, como se ve en la segunda ecuación, un inhibidor I. La enzima solamente puede unir uno de los dos a la vez, o el sustrato o el inhibidor, es decir, que hay una competencia mutua entre estas dos sustancias. Si se une uno, como decimos, no puede estar unido el otro. Y para empezar su estudio, posteriormente, vamos a definir una constante de disociación para el inhibidor, que es igual a K-2 sobre K más 2, que es igual al producto de las concentraciones de las formas libres de enzima e inhibidor sobre la concentración de complejo enzima inhibidor. Existe más de una manera en que se puede dar la inhibición competitiva. Quizás la más sencilla sea aquella en la que el sustrato y el inhibidor poseen estructuras que son muy parecidas, aunque no idénticas, de tal modo que el inhibidor puede ser reconocido por el sitio de unión del sustrato, aunque la catálisis no puede progresar. Es decir, la unión del inhibidor excluye al sustrato del sitio catalítico y no puede haber catálisis, y de allí la inhibición. Otra forma en la que se puede dar la inhibición competitiva es cuando el inhibidor y el sustrato no tienen ninguna analogía estructural. Sin embargo, el inhibidor se une en un sitio cercano al de unión del sustrato y provoca algún tipo de impedimento, por ejemplo, un impedimento de tipo estérico que precluye la unión del sustrato. Esto también se va a evidenciar como una unión competitiva. Fíjense que si en realidad fuera el sustrato lo que está unido, entonces lo que no podría entrar es el inhibidor. Esa es la figura superior que se muestra en esta página. En la figura inferior vemos otro tipo de forma en que se puede dar y que tiene más que ver con el modelo de ajuste inducido de Koshland, del cual yo les hablara en la primera clase, y que tiene que ver con que la unión de pequeños ligandos, de pequeñas moléculas a las proteínas, en realidad induce cambios conformacionales. Es muy raro que no haya un cambio conformacional cuando se une un pequeño ligando. En este caso podríamos pensar que la unión del inhibidor
provoca un cambio conformacional en la enzima que disminuye mucho la afinidad de la enzima por el sustrato porque cambia la estructura del sitio activo. De nuevo, acá vamos a tener que hay una competencia, porque cuanto más inhibidor haya, más cantidad de enzima va a estar en la forma de baja afinidad y va a unir menos sustrato. A la inversa, si hubiera mucho sustrato, entonces lo que no podría entrar es el inhibidor. Acá vemos dos ejemplos clásicos de inhibición competitiva. Uno es la inhibición por malonato de la enzima succinato deshidrogenasa, que es una flavoproteína perteneciente al ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se encuentra en mitocondrias de organismos eucariotes. Fíjense que el succinato y el malonato tienen una gran semejanza estructural. Los dos son ácidos dicarboxílicos, pero el succinato tiene 4 carbonos mientras que el malonato tiene solo 1 y es un inhibidor competitivo de esta enzima. Por otro lado, en la figura de la derecha tenemos el ácido paraminobenzoico o PABA y la sulfanilamida. La sulfanilamida fue uno de los primeros antibióticos sintéticos. Son inhibidores competitivos de la síntesis de folato en bacterias, inhiben la dihidrofolato sintetasa. La primera reacción que conduce a la síntesis del ácido fólico tiene como sustrato al PABA, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. El ácido fólico es una vitamina, la vitamina B9, pero es utilizado por prácticamente todos los organismos vivos como un cofactor de altísima importancia para varios procesos biológicos. Ustedes probablemente hayan escuchado que las mujeres embarazadas necesitan una ingesta mayor que el resto de las personas durante la primera parte del embarazo. Y además el tetrahidrofolato actúa como dador de carbonos en procesos tan importantes como son la síntesis de ácidos nucleicos, que son esenciales para la reproducción de una célula, ya sea procariota o eucariota. En esta diapositiva vemos otro ejemplo de analogía estructural de un compuesto que causa inhibición competitiva y es el metotrexato. El metotrexato fijémonos que hay toda una parte de la molécula que es idéntica y la otra es muy parecida, pero no idéntica, lo que precluye la actividad biológica del metotrexato. No puede sustituir al dihidrofolato como cofactor. El metotrexato, debido a que compite con el dihidrofolato, tiene un efecto inhibitorio muy fuerte sobre la síntesis de ácidos nucleicos, que es algo que usan en mucha cantidad las células que tienen una elevada velocidad de duplicación, de replicación, como son las células cancerosas. Entonces es utilizado en algunos tipos de cáncer y también en algunas enfermedades autoinmunes como la psoriasis. Acá vemos un camino metabólico, es la síntesis de purinas que da lugar a la guanina mononucleótido fosfato y la adenina mononucleótido fosfato, que son precursores de ácidos nucleicos. En cualquier célula que esté dividiéndose rápidamente se va a necesitar replicar el material genético, por lo tanto es esencial que haya muchos ácidos nucleicos. Acá están marcadas dos de las reacciones donde funciona el tetrahidrofolato como dador de carbono. Por lo tanto, la inhibición de esas enzimas con análogos del tetrahidrofolato va a producir una caída muy grande en la velocidad con que se producen los nucleótidos monofosfatos dependientes de purinas. Acá vemos también que el tetrahidrofolato y el dihidrofolato participan también de la síntesis de desoxipirimidinas. Así que toda la síntesis de ácidos nucleicos está inhibida por su efecto, porque este tipo de inhibidores bloquean la síntesis tanto de purinas como de pirimidinas necesarias para formar el ADN. Acá vemos otras dos drogas que son utilizadas como inhibidores de la síntesis de ácido paraminobenzoico, el sulfametoxazol y la trimetoprima, que generalmente se usan en combinación para tratar
infecciones respiratorias o enfermedades urinarias. En el organismo, los leucotrienos y prostaglandinas son sustancias de bajo peso molecular que evocan una enorme cantidad de respuestas. Controlan, entre otras cosas, la presión arterial, tienen influencia sobre el dolor, sobre la agregación plaquetaria y por consecuencia sobre la coagulación, la contracción del útero, la contracción del músculo liso, en una infinidad de procesos celulares. El punto de partida para la síntesis de todas estas moléculas distintas con actividad biológica es el ácido araquidónico o ácido eicosatetranoico, que se encuentra en las membranas. Su liberación provoca que su entrada a un canal hidrofóbico de acceso a un sitio activo de la ciclooxigenasa 1. Hay más ciclooxigenasas que actúan sobre el ácido araquidónico, pero concentrémonos en esta, que es blanco de la acción de dos medicamentos muy conocidos por todos nosotros, el ibuprofeno y la aspirina. Ambos medicamentos son inhibidores de esta enzima, pero tienen mecanismos muy distintos. El ibuprofeno es un poderoso inhibidor competitivo de la ciclooxigenasa 1. Se une al sitio activo con una KI de 10 a la menos 9 molar. De ahí que se necesite tan poco ibuprofeno para producir los efectos terapéuticos que son baja de la inflamación, pérdida de sensibilidad al dolor. La aspirina produce los mismos efectos, inclusive tiene más efecto sobre la liberación de moléculas coagulantes, plaquetarias, pero tiene un mecanismo totalmente distinto. La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, cuando entra provoca una reacción en el sitio activo de modo tal que una serina que está en posición 529 de la estructura aminoacídica de la COX-1 resulta acetilada y la enzima se vuelve irreversiblemente inactivada, es ya irrecuperable. Si además hay ibuprofeno dando vuelta, el ibuprofeno protege a la COX-1 contra la aspirina, de modo que una vez que la aspirina ha sido eliminada, y el ibuprofeno también, la COX-1 recupera su actividad. Vamos a ver ahora cómo se puede determinar la ecuación de velocidad para una enzima que cataliza la reacción en presencia de un inhibidor competitivo. Vamos a tener las dos reacciones que pueden darse, la de unión de la enzima con el sustrato o con el inhibidor, la vía en la cual se reacciona con el sustrato produce la enzima más productos. Recordemos que habíamos definido la constante de disociación para el inhibidor, que es K-2 sobre K+2. Ese valor, cuanto más chico sea, significa que la enzima tiene más afinidad por ese inhibidor. Como cuando trabajábamos en la resolución de la ecuación de Michaelis-Menten, la velocidad va a depender de la constante cinética de velocidad de primer orden, K sub P, por la concentración de complejo enzima sustrato. Y en este caso, la concentración de enzima total va a estar distribuida en tres especies: enzima libre, complejo enzima sustrato y complejo. Como en la ocasión de determinar la ecuación de velocidad de Michaelis-Menten, acá también se hace un cociente de igualdades. En este caso, el denominador del segundo término es un poco más complejo porque contiene la concentración de complejo enzima inhibidor y se despejan las concentraciones de ambos complejos. La concentración de complejo enzima sustrato era igual al producto de las concentraciones de las formas libres de sustrato y enzima sobre la constante de disociación para el sustrato, y la concentración de complejo inhibidor es igual al producto de la concentración del inhibidor libre por la concentración de enzima libre sobre la constante de disociación para el inhibidor.
De ese modo, reemplazando los términos de las concentraciones de los complejos, enzima inhibidor y enzima sustrato, y luego de reordenar, queda una ecuación que sigue siendo la de una hipérbola, en la que la velocidad depende de la concentración del sustrato por la velocidad máxima, dividido por la Ks, la Km, más la concentración del sustrato, con la salvedad de que Ks está afectado por un factor que es 1 más la concentración del inhibidor sobre la constante de disociación para el inhibidor. Este factor va a ser mayor que 1, dependiendo de lo que haya de inhibidor, y por lo tanto el valor de la Ks va a ser un valor mayor. Si el valor de la Ks es mayor, significa que la enzima tiene menos afinidad por el sustrato. Y ahí se está marcando la inhibición competitiva. También podemos ver en esta ecuación que ese efecto va a ser mayor cuanto mayor sea la concentración del inhibidor, y también cuanto mayor afinidad tenga la enzima por el inhibidor, porque significa que el valor de KI, que es un denominador, va a ser más chico, por lo tanto ese factor va a ser bastante mayor que 1, en tanto que ahí sea cada vez más chico. El efecto de la presencia de un inhibidor competitivo se va a ver reflejado entonces en valores de la Km aparente cada vez mayores. ¿Sí? En presencia de un inhibidor, por ejemplo, en la traza del medio, los círculos vacíos, con una concentración arbitraria de 5 milimolar, por ejemplo, de inhibidor, que tenga una KI de 5, vamos a tener una Km aproximadamente de 5, una Km aparente, es decir, sube mucho desde 7, que era más o menos para cuando no hay inhibidor, y para otro inhibidor que tuviera una KI de 2, es decir, que la enzima tuviera mayor afinidad por ese inhibidor, vamos a ver que aumenta todavía más, hasta 25 el valor de esa Km aparente. Para una enzima que es sin inhibidor tiene una Vmax de 100 y una Km de 7. Sin embargo, el valor de la Vmax, como vimos en la ecuación anterior, no está afectado por ningún factor, de modo que se mantiene. Esto es una característica propia de la inhibición competitiva, es decir, que se puede revertir el efecto inhibitorio con concentraciones infinitamente altas de sustrato, porque en ese caso teórico el sustrato va a desplazar totalmente al inhibidor. Dado que lo único que está afectado entonces es la afinidad en presencia de un inhibidor competitivo, allí vamos a tener que los gráficos dobles recíprocos van a consistir de líneas rectas que se van a cortar en un punto del eje de 1 sobre b, puesto que la Vmax, que está en ese punto de corte, no está afectada. En cambio van a dar valores de menos 1 sobre la Km aparente en el eje X, valores cada vez de valor absoluto menor, lo que indica que esa Km aparente, que está multiplicada por ese factor, es mayor y que hay menor afinidad. De esta manera vemos también una de las utilidades que tiene este gráfico como el doble recíproco para poder determinar el tipo de inhibición que existe. Puede darse el caso de que el complejo enzima-sustrato pueda unir al inhibidor, si bien con una afinidad menor con que lo hace sobre la enzima libre, y puede pasar también que el complejo enzima-inhibidor pueda unir sustrato para formar ese complejo ternario enzima-inhibidor-sustrato, y que ese complejo ternario se descomponga en enzima más productos y lo haga a la misma velocidad o con la misma constante de velocidad K sub P. En este caso, la velocidad máxima no estaría afectada y la distinción entre ambos mecanismos se hace porque a concentraciones extremadamente elevadas de
inhibidor. Cuando toda la enzima está como complejo enzima inhibidor, todavía va a haber actividad, porque en todo caso casi todo va a estar como complejo enzima inhibidor sustrato que se va a seguir descomponiendo en enzima más productos. En el caso anterior, cuando ni el inhibidor puede unirse al complejo enzima sustrato, ni el sustrato puede unirse al complejo enzima inhibidor, entonces sí, cuando la concentración de inhibidor sea muy alta y tiende a infinito, toda la enzima va a estar como complejo enzima inhibidor y no va a poder unir el sustrato porque no se puede. De esa manera, a concentraciones muy altas del inhibidor la actividad va a tender a cero. Y la razón es porque la reacción enzima más sustrato libre está totalmente desplazada hacia la izquierda y la concentración de complejo enzima sustrato tiende a cero. Y la velocidad depende del valor de K sub P por la concentración de complejo enzima sustrato. Lo siguiente que vamos a ver es la inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva vamos a tener que el inhibidor puede unirse tanto a la forma libre de la enzima como al complejo enzima sustrato. Y lo va a hacer con cocientes de sus constantes de velocidad, es decir, con constantes de disociación, que son iguales. De la misma manera, el sustrato puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima inhibidor, y también lo puede hacer con iguales afinidades. Es decir, que acá la afinidad no va a estar alterada. Sin embargo, debido a que disminuye la concentración de complejo enzima sustrato por complejo con el inhibidor, y a que el complejo enzima sustrato inhibidor no puede disociarse en enzima inhibidor más productos, entonces disminuye la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente. Nuevamente se plantean las igualdades, que la velocidad es igual a K sub P por la concentración de complejo enzima sustrato, se hace el cociente de igualdades en que el denominador va a ser la concentración de enzima total, que está compuesta por la concentración de enzima libre más concentración de complejo enzima sustrato más concentración de complejo enzima sustrato inhibidor más concentración de complejo enzima inhibidor. Acá vamos a tener que despejar de las igualdades correspondientes que se obtienen por la constante de disociación, y vamos a tener que la concentración de complejo enzima sustrato es igual a la concentración de sustrato al producto de concentraciones de sustrato y enzimas libres sobre la KS. La concentración de complejo enzima inhibidor es igual a la concentración del inhibidor por concentración de enzima libre sobre la constante de disociación del inhibidor. La concentración de complejo enzima sustrato inhibidor es igual a la concentración de sustrato por concentración de complejo enzima inhibidor sobre la KS. Reemplazando concentración de complejo inhibidor nos queda esa igualdad que contiene términos en KI y en KS. Se realizan los reemplazos y reordenamientos correctos y finalmente se obtiene para la inhibición no competitiva una ecuación de una hipérbola en la que la velocidad máxima está dividida por un factor que es 1 más la concentración del inhibidor sobre la constante del inhibidor. Es decir, un valor mayor que 1 que hace que cuanto mayor sea la concentración de inhibidor y cuanto mayor sea la afinidad de la enzima por el inhibidor, es decir, valores de KI más chicos, la velocidad máxima va a ser menor en presencia de ese inhibidor. Notemos que si la concentración del inhibidor es 0, se reduce la ecuación de Mekeris-Menten y obviamente no va a haber inhibición. Recordemos que en este modelo de inhibición no competitiva, la afinidad para la unión del sustrato, tanto sea la enzima libre como el complejo enzima inhibidor, no estaba alterada. De modo que lo único que disminuye es la velocidad máxima porque se secuestra concentración de complejo enzima sustrato, que es lo que determina la velocidad en definitiva. Por lo tanto, en un gráfico doble recíproco vamos a tener que, si la afinidad es la misma, vamos a tener una familia de líneas que se cortan en el eje de las X, porque todas tienen la misma afinidad, independientemente de la concentración de inhibidor que se esté ensayando. Mientras que van a tener distintos cortes sobre el eje vertical de 1 sobre B, que corresponden a las distintas concentraciones del
inhibidor. En la inhibición parcialmente no competitiva, el complejo enzima-sustrato inhibidor se puede descomponer en complejo enzima inhibidor y productos. La condición para que haya inhibición es que la constante cinética de velocidad para la descomposición del complejo enzima sustrato inhibidor sea menor que K sub P, porque si no, no habría inhibición, puesto que las afinidades relativas son las mismas. La inhibición mixta es un fenómeno bastante común, en el que están alteradas tanto la velocidad máxima como la afinidad de la enzima por el sustrato. Y hay una gran cantidad de situaciones que podrían llevar a dar una inhibición mixta. Los tratamientos cinéticos para cada una de esas situaciones son diferentes y están más allá del alcance de este curso, así que solo vamos a dar una ecuación general que es válida para un caso particular. En la inhibición mixta está disminuida la velocidad porque en este caso hay menor cantidad de complejo enzima-sustrato, dado que el complejo enzima-sustrato puede unir al inhibidor, pero además la afinidad con que el complejo enzima-sustrato une al inhibidor no es la misma con que lo hace la enzima libre. De la misma manera podemos decirlo del sustrato. El sustrato se une a la enzima libre con una afinidad diferente a aquella con la que se une el complejo enzima inhibidor. El tratamiento cinético de este caso, según Dickson, da lugar a una ecuación en el que la velocidad máxima está dividida por un factor que es mayor que 1 y que es 1 más la concentración del inhibidor sobre la KI' sobre 1 más la Ks sobre la concentración de sustrato por un cociente de factores. El cociente entre 1 más la concentración del inhibidor sobre la KI, es decir, la constante de disociación para la unión del inhibidor con la enzima libre, sobre 1 más la concentración del inhibidor sobre KI', que es la constante de disociación para la unión del inhibidor con el complejo enzima-sustrato. La particularidad de la inhibición mixta es que va a dar líneas rectas que, de acuerdo a la concentración del inhibidor que se esté usando en el experimento, que se cruzan en alguno de los cuadrantes. En el caso de que KI sea menor que KI', es decir, que el inhibidor se una con más fuerza a la enzima libre, o que la enzima libre una con más fuerza al inhibidor que cuando tiene un sustrato unido, allí los cortes se dan en el segundo cuadrante. Si por el contrario el complejo enzima-sustrato uniera con mayor afinidad al inhibidor que la enzima libre, entonces los cortes se dan en el tercer cuadrante. En la inhibición acompetitiva tenemos que el inhibidor solamente se une al complejo enzima-sustrato. Acá la inhibición va a tener dos facetas diferentes. Una es que la actividad, la máxima, la Bmax, va a ser menor porque va a haber menor cantidad de complejo enzima-sustrato y por lo tanto la velocidad máxima disminuye. Pero además está la particularidad que también se observa en algunos de los modelos de inhibición mixta, que debido a que el inhibidor se une con el complejo enzima-sustrato, la concentración de este baja, entonces ese equilibrio enzima más sustrato que da complejo enzima-sustrato se desplaza hacia la derecha. Es como si la presencia del inhibidor estuviera forzando a que más sustrato se una al enzima. Es como si se aumentara la afinidad. Por lo tanto, los valores de Km aparentes en presencia del inhibidor van a bajar en este caso, en lugar de subir. Esto parece un poco contradictorio con una inhibición, pero en realidad es una especie de artefacto que causan los inhibidores acompetitivos, en el sentido de que aumenta la afinidad aparente, pero la enzima está inhibida, tiene siempre menos actividad. Una particularidad de la inhibición acompetitiva
es que se nota mucho más cuando la concentración de sustrato es alta, porque en realidad la forma que reacciona con el inhibidor es el complejo enzima-sustrato, y va a haber tanto más complejo enzima-sustrato cuanto más sustrato haya. Por lo tanto, en ese sentido, es rara con respecto a la competitiva, se distingue bien de la competitiva porque funciona muchísimo mejor en una concentración de sustrato alto. En el caso de la competitiva, si el sustrato es muy alto, se anula la inhibición. Eso es porque prácticamente toda la enzima va a estar siendo secuestrada en un complejo enzima-sustrato inhibidor, que es un producto muerto, no sigue reaccionando. El tratamiento matemático de este tipo de inhibición da la ecuación que se describe arriba a la izquierda, en el que la velocidad es igual a la velocidad máxima sobre el factor 1 más concentración de inhibidor sobre KI, todo eso dividido por 1 más la Km dividida por la concentración de sustrato por 1 sobre 1 más concentración de inhibidor sobre la KI, es decir, el mismo factor está afectando tanto a la Bmax como a la Km. Lo interesante se ve cuando uno la trabaja matemáticamente esta ecuación. Si multiplicamos el numerador y el denominador por la concentración de sustrato primero y después lo multiplicamos por el factor 1 más I por el KI, nos queda la ecuación de velocidad que está más abajo, aunque vemos que la velocidad es igual a la concentración de sustrato por la Bmax sobre la Km, que no está afectada por ningún factor, más la concentración de sustrato por 1 más I sobre KI. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, el denominador se va a hacer más grande y por lo tanto el valor de velocidad más chico en la medida que haya más inhibidor o que la enzima tenga mayor afinidad por el inhibidor y KI sea más chica. Está afectando directamente la concentración de sustrato, por eso el efecto se ve más a mayores concentraciones de sustrato. Al revés, al comienzo, cuando hay poca cantidad de sustrato en el sistema, puede parecer que la enzima como estuviera más activada. En realidad tiene un poco más de afinidad por el sustrato debido al descenso en la concentración de complejo enzima-sustrato y el desplazamiento de la ecuación de formación de complejo enzima-sustrato hacia la derecha. Pero eso es una ilusión. La realidad es que la enzima está inhibida porque hay menos concentración de complejo enzima-sustrato y por lo tanto la velocidad máxima va a ser menor. Acá tenemos el resultado de un hipotético experimento en el que ensayamos la actividad de una enzima a distintas concentraciones de sustrato en presencia o en ausencia de un inhibidor acompetitivo. Los cálculos se hicieron teniendo en cuenta que la enzima tendría una velocidad máxima de 100 y una Km de 5 en unidades arbitrarias. Mientras que se plantea que el inhibidor estaría presente en una concentración de 1 y tiene una KI de 2 milimolar. Por lo tanto, en esas condiciones, el factor de 1 más I sobre KI sería igual a 1,5. Lo que podemos ver allí es que cuando recién comienza a hacerse el experimento a muy bajas concentraciones de sustrato, hay muy poca diferencia en la primera parte de la curva. Donde sí se ve la diferencia es cuando las concentraciones de sustrato son altas, que enseguida la curva azul que representa la enzima con inhibidor se plancha enseguida. Y quiero hacer notar que se eligieron valores muy modestos para la concentración del inhibidor y la constante del inhibidor, porque si algo tienen los inhibidores acompetitivos es que planchan enseguida la reacción, tienen valores de inhibición muy altos. Este es exactamente el mismo gráfico, pero está amplificado, es decir, solamente en el eje de las X donde está la concentración de sustrato nos movemos hasta el 30 y nos fijamos, para esta enzima hipotética la Km era de 100, por lo tanto la velocidad semimáxima es de 50 y en ese punto coincide con una concentración de sustrato de 5, esa es la Km que se había propuesto. En cambio, el análisis de la curva en presencia
de inhibidor nos da que tendería a una velocidad máxima de 66, la velocidad semimáxima sería 33, y en ese punto justamente la concentración de sustrato es de 3,3 milimolar, y vemos que la Km efectivamente ha disminuido. Cuando se trabaja esa ecuación para obtener la ecuación doble recíproca, vamos a tener que 1 sobre la velocidad es igual a 1 sobre la V máxima por el factor de transformación, es decir que lo que está afectado es el término de la ordenada al origen, más Km sobre Vmax por 1 sobre la concentración de sustrato. Es decir, esto va a dar lugar a una familia de líneas paralelas que van a estar posicionadas más abajo en la medida en que aparezca una mayor cantidad de inhibidor, a medida que le agreguemos más inhibidor. Una forma particular de inhibición se da en algunas enzimas en que en la medida que uno aumenta la concentración del sustrato va a observar que la actividad empieza a decaer. A este fenómeno se lo llama inhibición por sustrato. Acá en esta diapositiva se ve un posible modelo por el cual eso podría ocurrir cuando el sustrato se pega a otro sitio de la enzima que tiene, o al mismo sitio activo, podría ser también. En este caso sería solamente al complejo enzima-sustrato. El tratamiento matemático de ese modelo nos daría que estaría también afectada la concentración de sustrato por un factor que es 1 más la concentración de sustrato sobre la Ks para ese sustrato. Pero hay otras formas en las que puede ocurrir la inhibición por el sustrato. Un ejemplo que ha sido estudiado es el de las malato deshidrogenasas, que son enzimas, hay muchas isoenzimas de malato deshidrogenasa, todas catalizan la misma reacción, que es la oxidación del malato a oxalacetato. Algunas utilizan el NAD como coenzimas, otras utilizan el NADP para realizar la oxidación. Una de las características de este sustrato, como se puede ver en la animación, siendo un ácido dicarboxílico, cuando se gira a 180 grados da formas que son muy parecidas y podría entrar, pero de forma improductiva, en el sitio activo de la enzima, formando un complejo muerto e impidiendo la catálisis. En este caso la inhibición sería de tipo competitivo y siempre aumenta con la concentración de sustrato. Así es como se vería un gráfico de la velocidad en función de la concentración de sustrato. Acá hay dos gráficos de experimentos reales en el que se puede observar inhibición por sustrato. A la izquierda tenemos un gráfico de velocidad versus concentración de sacarosa para la invertasa, que ya es una vieja conocida para nosotros, la misma enzima que utilizaron Victor Henry y Michaelis y Menten para sus experimentos, y fíjense que allí también hay una diferente respuesta dependiendo de la temperatura, así que acá añadimos algo de la clase anterior sobre los efectos de la temperatura. También puede modificar, porque modifica la estructura de la enzima, la respuesta a algún inhibidor, en este caso el propio sustrato. A la derecha tenemos el gráfico de actividad versus la concentración de ATP de la fosfofructoquinasa, que es la enzima regulatoria más importante de la glucólisis en animales. Y la fosfofructoquinasa tiene al ATP como sustrato, pero también como inhibidor. En este caso, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos introduciendo el término. Se trata de una inhibición de tipo alostérico, porque el ATP no se une al mismo sitio activo de otra manera, impidiendo la catálisis, sino que se une en un sitio que no es el sitio activo, es un sitio más alejado. Provoca un cambio conformacional hasta que la enzima es menos afín por el ATP. Así que acá estamos repasando algunos conceptos que hemos estado viendo en las últimas clases.